Hola, hola amigos y amigas del canal Rafucho YouTube. Por acá les saluda Rafucho y hoy les traigo un nuevo video muy orientado a preguntas que me han hecho en los comentarios. Ya varios me han escrito: Rafucho, me interesa el proyecto, pero ¿qué puedo hacer con el token? Ya anteriormente les creé un video de 4 o 5 cositas que se puede hacer en el metaverso VR. Este video va a ser orientado a 4 o 5 cosas que ya puedes hacer con el token. Y como ha sido cultura en el canal, yo trato de crear un contenido sencillo, bastante digerible, que cualquier persona que esté entrando al metaverso pueda entender y que responda a preguntas que ustedes me hacen en los comentarios. Si este contenido te gusta, si consideras que te sirve a ti que estás entrando a este mundo, bueno, yo te invito a que te suscribas. Considera suscribirte, considera darle like, pero principalmente considera compartirle este video a algún amigo, algún compañero, algún familiar que esté entrando dentro del metaverso. No siendo más, vamos a comenzar. Lo primero y principal que yo te voy a invitar a hacer, la primera cosa que puedes hacer con el token de OVR es acumularlo, es holdearlo. Y para eso tú necesitas tener en cuenta todo lo que significa el proyecto. Si le vas a apostar a mediano o largo plazo, investiga un poco acerca del token OVR, de su proyecto, de su metaverso, ve su waitlist, todo eso lo puedes hacer dentro de la plataforma de OVR. Adicional, acá en el canal, como lo reitero durante cada video que grabo, tengo una lista de difusión donde intento ayudarte a descubrir esta joya inexplorada del metaverso. Entonces, holdearlo. ¿Qué significa holdear? Acumularlo para luego, cuando tenga un crecimiento mayor, venderlo y sacar una buena rentabilidad. Si ustedes son seguidores del canal, se han dado cuenta de que desde que comenzamos a grabar videos y a crear contenido de OVR, el market cap ha ido subiendo y obviamente el precio ha ido subiendo. Cuando yo conocí el token en mayo de 2021, estaba en 0.60, 0.70. Fíjense, ayer rompimos máximos y hoy, a esta hora del 2 de diciembre del 2021, está en 3.27. Estamos hablando de un proyecto que ha crecido sostenidamente. Por esa razón, lo primero que tú puedes hacer con el token es holdearlo, es acumularlo. ¿Cuáles son las mejores zonas de acumulación? Eso lo necesitas investigar tú. Tú necesitas tener claro el proyecto. Y yo te invito a que apliques una estrategia llamada DSA, donde no vas a comprar todo en lo más alto o todo en lo más bajo, sino puedes hacer compras programadas de acuerdo a cómo está el precio para que vayas teniendo los mejores puntos de compra y de esa forma puedas hacer como un prorrateo, puedas tener unos mejores puntos y de esa manera acumules de una manera un poco más inteligente. Segunda cosa que puedes hacer con el token: tradearlo. Comprar y vender. Comprar barato, vender caro. Es tan sencillo como eso. Yo te pongo esta gráfica que los que son seguidores del canal también saben que me manejo a partir de allí. No tradeo en gate.io, sino lo uso simplemente como referencia. Entonces, fíjense el crecimiento que ha tenido el token. Esta es una gráfica de días. Bien, miren toda esta zona de acumulación que tuvo desde mayo hasta el 29 de octubre, que es cuando vino el boom del metaverso. Esta es obviamente la mejor zona que tuvimos de acumulación. Toda persona que entró acá, si alguno de ustedes entró acá en este y no ha vendido, en este momento tiene un profit de 400%. Obviamente muy bueno para 6 meses. Pero resulta que el mercado tuvo su subida, corrige como siempre lo va a hacer y tuvo otra zona donde está marcando también, por así decirlo, una resistencia. Es la zona de los ceros del 1.60 a los $2. Aquí bajó, volvió a subir, se mantuvo hasta que lanza esta subida que llevamos en este momento. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que va a seguir subiendo? Es posible. ¿Que va a corregir con fuerza? Es posible. Tú necesitas tener en cuenta y investigar y manejar conocimientos mínimos de tradeo para hacerlo. Pero eso es algo que tú puedes hacer con el token. Puedes comprar barato y vender caro. Que si es buena idea comprar acá, no me corresponde a mí decírtelo. Que si es buena idea entrar acá, no me corresponde a mí decírtelo. Pero de acuerdo a cómo se ha comportado el precio, si ves el token por esta vía, si ves el token por esta zona, mira, no lo dudes. Una buena zona para entrar, para hacer
trade. Obviamente toma en cuenta las temporalidades, obviamente toma en cuenta tu capital, lleva una buena gestión de capital, pero básicamente eso es lo segundo que tú puedes hacer. Lo primero es holdear, lo segundo es hacer trade. Compras barato, vendes caro. No lo hagas al revés. No compres caro y vendas barato. Eso no se hace. Tercero que tú puedes hacer con tu token OVR. Si sigues el canal y ves todos los videos que hemos hecho, ya estás consciente de que puedes venir a comprar hexágonos. Vamos a ver, en este momento, los que vieron el video de ayer se dieron cuenta que yo hice una compra que fue una puertica de embarque en Miami, en el aeropuerto de Miami. Aquí la pueden ver, ya me la adjudicaron en menos de 48 horas. Ya esta puertica es mía. Entonces, tú puedes comprar. ¿Cómo lo haces? Ve este video que te está saliendo en este momento acá arriba a mi derecha para que te des cuenta de que tan sencillo como dar clic, escoger el hexágono que quieras comprar o la cantidad de hexágonos que quieras comprar, iniciar la subasta y listo. Eso es lo tercero, comprar hexágonos. ¿Qué puedes hacer con los hexágonos? Los puedes acumular también para venderlos más caro cuando ya venga la adopción. ¿Qué puedes hacer con los hexágonos? Lo puedes revender. Fíjate, yo tengo este hexágono. Cuando me habiliten la posibilidad de venderlo, yo voy a poder venir acá y darle vender en el mercado secundario para que cualquier suscriptor de OVR o cualquier usuario de OVR, si le interesa, me lo compre. Y si yo lo compré en 3.47, tengo la potestad de venderlo en el precio que yo quiera. Así como si ustedes siguen el Twitter oficial de OVR, todos los días están sacando personas que compraron en 5 y están vendiendo en 5.000, en 25.000 y X cantidad de tokens. Básicamente, ¿qué puedes hacer con el hexágono? Imagínate que eres un inversor de bienes raíces. Compras el terreno y lo vendes más caro. Compras el terreno, construyes una edificación y la vendes. Hay muchas cosas que puedes hacer con tu hexágono. Bien, resumimos. 1, holdeo. 2, tradeo. 3, compro hexágonos. ¿Qué hago con los hexágonos? Los puedo acumular. Los puedo arreglar, los puedo mejorar, los puedo revender, le puedo construir para vender más adelante, lo puedo alquilar, lo puedo pautar para que una empresa ponga publicidad en algún momento en que la adopción sea mucho mayor. Bien, ¿qué puedo hacer con mis hexágonos? También puedes crear carpetas. También puedes crear carpetas para venderlos por ciudades, por así decirlo. Fíjense, yo por acá puedo crear una carpeta y simplemente las pongo en venta. Le pongo un nombre a esa carpeta y selecciono los hexágonos o lands que quiera incluir en dicha carpeta y le pongo un precio. Y alguien que entre acá al mercado secundario la va a poder ver. Cuando alguien entra al mercado secundario, permíteme un momento para acá, la va a poder ver acá abajo, en folders. Entonces, si tú tienes, por ejemplo, un estadio completo, puedes vender el estadio completo sin necesidad de colocar parcelita o LAN por LAN o hexágono por hexágono. Esa es otra cosa que puedes hacer. Y por último, que esto no lo he probado yo, pero ya está la opción. Y si está la opción es porque pronto van a haber personas que hagan staking. Es lo que tú puedes hacer con el token, hacer staking. ¿Qué significa esto? Colocar una cantidad de tokens OVR para que reciban una rentabilidad que puede ser diaria, que puede ser mensual, que puede ser anual. Eso lo vas a ver acá donde dice API. Puede ser ese staking que no va a estar bloqueado, o sea que tu capital va a estar disponible cuando tú lo necesites. Y por lo que veo acá, hay otro tipo de staking que es bloqueado, que al colocar los tokens lo vas a dejar allí por la cantidad de días o meses que la plataforma te recomienda. Y eso obviamente te va a generar mucha más rentabilidad. Si se dan cuenta en la página, aún no veo a nadie que esté haciendo staking. Cuando yo comience a ver que hay personas intentando el staking, yo me meto de lleno y les traigo un video acerca de eso. Pero es una opción que ya tiene la página y si la opción está, pues es algo que podemos hacer. Así que compilando información, nuevamente súper sencilla, súper masticadita para que podamos avanzar. Primero, investiga el proyecto y si te gusta, holdea, acumula, para que de acuerdo a tu proyección puedas vender de aquí a unos 6 meses, un año, 5 años. La investigación que tú hagas va a estar bien y va a estar correcta.
2, puedes tradear el token. Puedes comprar barato, puedes vender caro o puedes tradearlo en las zonas que tú consideres. Para esto necesitas tener conocimiento mínimo de cómo hacer trading de criptomonedas, entender la volatilidad y manejar un buen riesgo con tu capital. Lo tercero que puedes hacer es comprar parcelas, comprar lands o comprar hexágonos, como sea que tú lo llames. Con esos hexágonos puedes hacer más cosas. Los puedes acumular también, los puedes holdear, los puedes revender, puedes construir experiencias allí, los podrías alquilar más adelante o tal vez lo podrías ceder para que una empresa o cualquier persona ponga publicidad, o tú mismo puedes poner tus obras de arte y tus publicidades, como lo hemos hablado en el canal. ¿Qué más puedes hacer? Puedes crear carpetas de varios hexágonos y venderlos. Y por último, puedes hacer staking cuando ya tengas más posibilidades. Entonces, ese es el video que les traigo la noche de hoy para que tú, que estás arrancando en este proyecto VR, tengas conocimiento un poco mayor, un poco más digerido de lo que ya puedes hacer. Ya en este momento te está saliendo otra tarjetica donde vas a poder ver 5 cosas que puedes hacer dentro del metaverso de OVR. Y en este video complementas con cosas que puedes hacer con el token. Y ya teniendo eso en cuenta, tú puedes arrancar un buen camino que te pueda llevar dentro del metaverso de este proyecto llamado OVR. Para mí siempre es un placer traerles este tipo de contenidos. Lo hago con muchísimo cariño. Agradezco el apoyo que me están brindando. Me encanta poder leerlos, me encanta poder responderles, por lo cual yo te pido que si tienes alguna solicitud, que si quieres que cree algún contenido específico, déjamelo acá en los comentarios. Dime, Rafa, ayúdame o qué tal si preparamos un video de esto. Estamos haciendo comunidad y la comunidad se crea comentando, la comunidad se crea generando feedback entre todos. Y yo estoy para servirles a ustedes y lo hago, como se los dije, con muchísimo cariño. Por lo cual, para no ser muy largo este video, me despido. Les envío un muy fuerte abrazo. Recuerda suscribirte si te parece que este contenido es de calidad. Recuerda darle like y principalmente recomiéndale este video a otra persona que puedas ayudar a entrar al metaverso y obviamente a este proyecto de OVR. Les envío un fuerte abrazo. Cuídense mucho. Chao, chao.